Bueno, ahora vamos a ver, después de la introducción al tema de agua subterránea, vamos a hablar sobre el movimiento del agua subterránea. Entonces, algo muy importante de destacar acá en este tema es que el agua subterránea no siempre circula de los puntos más altos hacia los más bajos. Entonces, por ejemplo, acá en la figura A, pues tenemos la circulación del agua a favor de pendiente. Digamos, se tienen dos pozos de observación y acá el nivel freático. Después, en la figura B, estamos observando que más bien el agua circula del punto más bajo al más alto. Y en la figura C también podemos ver que el agua puede circular de abajo hacia arriba. Entonces, eh, cuando el agua circula de los puntos en los que la columna de agua es más alta hacia aquellos que la columna de agua es más baja. Y bueno, la altura de esa columna de agua representa la energía total de una unidad de masa de agua. Entonces, lo que sucede es que el agua se mueve de los puntos que tienen mayor energía a los puntos que tienen menor energía. Entonces, vamos a ver la siguiente explicación ya como con la ecuación. Em, la columna de agua refleja la energía en cada punto y esto es el potencial hidráulico. Entonces, el potencial hidráulico es la energía total por unidad de masa. Esto se puede representar, bueno, si se acuerdan de mecánica de fluidos, la ecuación de la energía, entonces tenemos la energía dividida en energía potencial, que en el caso digamos, hidráulica subterránea, es la energía por la posición. Después tenemos la energía elástica que se debe a la presión y la energía cinética que se debe a la velocidad. Entonces, aquí en rojo están los términos que, eh, digamos, de la ecuación. Entonces, por ejemplo, en la energía de posición tenemos que Z es la altura, ¿verdad? Desde un nivel de referencia. Entonces podemos observar acá. Voy a nada más a buscar el puntero que siempre se me olvida ponerlo. Entonces, por ejemplo, esta es la unidad de agua que estamos analizando, una unidad de masa de agua. Ok, entonces vamos a tener un plano de referencia sobre el cual vamos a hacer el análisis. Y entonces, bueno, Z es la altura eh, desde el plano de referencia hasta el punto donde está la unidad que estamos analizando. Entonces, eso multiplicado por la gravedad nos da la energía potencial o la energía de posición. Después, la energía elástica es la energía de presión, que es W punto G. Y bueno, W va a ser la altura que confiere energía de presión, o sea, por ejemplo, desde el punto de perdón, de la unidad de masa hasta donde se levanta la columna de agua, en ese caso multiplicado por la gravedad. Y vemos aquí algo interesante que es que la energía cinética es despreciable. Eso es porque las velocidades en el agua subterránea pues son bastante lentas, como habíamos visto en la unidad anterior, ¿verdad? Entonces la energía de velocidad se puede despreciar y entonces al final el potencial hidráulico va a ser la suma de Z más W, que en este caso va a ser H, lo conocemos como el H total, y multiplicado todo por G. Entonces, el potencial hidráulico entonces se reduce a H por G. Como la gravedad es aproximadamente constante en una región, ¿verdad? La variación de la altura H nos indica la variación del potencial hidráulico. Entonces, digamos que la gravedad va a ser constante, entonces no la tenemos que tomar en cuenta ahí como para hacer el análisis. Entonces, voy a pasarlas todas, eso tiene un efecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo
un punto donde tenemos esta flechita donde, que nos indica cómo avanzaría el agua, cómo se movería en esta situación. Entonces, por ejemplo, a igual presión W, que es la presión atmosférica, el agua se mueve por diferencia de altura. Entonces, si todo donde estamos haciendo el análisis tiene esta presión atmosférica, perdón, entonces el agua sí se va a mover por un diferencial de altura. Después, a igual Z, entonces el agua se mueve por diferencia de presión. Entonces, en este caso, pongamos que estamos a una altura igual, digamos, entre el punto donde está el pez y el punto donde está el perro. Entonces el agua se movería en el sentido de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo se mediría la energía de 1 gramo de agua en 3? Entonces, bueno, vamos a ver, 3 es digamos, es este punto. Entonces, si nosotros abrimos un tubo en ese punto, ¿verdad? Hacemos una perforación. Entonces, la altura a la que sube el nivel del agua en el tubo es lo que nos va a dar el potencial hidráulico o la energía del agua en ese punto. Digamos, ahora si repetimos esto mismo en el punto 6, veremos que alcanza un nivel inferior. Entonces, lo que quiere decir esto es que, voy a volverme un segundo, aquí está, se ve que alcanzó una altura menor. Si trazamos una línea horizontal desde el punto donde se levanta la columna de agua en 6 hasta 3, hay o sea, una altura es menor. Entonces debe existir un flujo de 3 hacia 6. Ahora, si nosotros hacemos ese análisis repetidamente en muchos puntos, entonces se pueden trazar unas líneas que se llaman líneas de igual potencial o líneas equipotenciales. Entonces, esas líneas equipotenciales nos van a indicar, digamos, al trazar líneas perpendiculares a las líneas equipotenciales, vamos a obtener la dirección del flujo. Entonces, ese conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo se llama red de flujo, y esta red se mantiene así, digamos, si existe una recarga de agua desde arriba proveniente de las precipitaciones, entonces yo necesito una recarga constante y la superficie freática no es, digamos aquí como paréntesis, no es ni equipotencial ni línea de flujo, es simplemente pues donde se levanta el nivel freático bajo el suelo. Y entonces, por ejemplo, estas líneas que están en verde, achuradas, son las líneas que nosotros medimos al abrir los puntos de observación, y al trazar las líneas perpendiculares a estas, que son las azules, eh, esas líneas nos dan la dirección. Todo esto tiene una explicación, digamos, que en un segundo lo vamos a ver, de que por qué son perpendiculares. Eh, digamos, esta red de flujo es importante tener en cuenta que es bien simplificada, es una simplificación bidimensional, porque en la realidad tenemos planos, o sea, son 3D, ¿verdad? Entonces lo que se forman son estos planos equipotenciales. Y básicamente estos planos son los lugares geométricos de los puntos que tienen el mismo potencial hidráulico. Entonces, digamos, esta sería la representación 3D de una de estas líneas rojas de acá. Ahora, aquí viene la parte donde analizamos por qué
es que el flujo va perpendicular a esas líneas equipotenciales. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es un mapa, digamos, de curvas de nivel acá. Entonces va va del punto más bajo al más alto, es 820, digamos, no sé, aquí sería 840, no sé. Entonces, si digamos nosotros estuviéramos, nos imaginamos una pendiente, entonces ustedes están como en una colina, y si ustedes sueltan, no sé, unas bolas de tenis alrededor de la colina, entonces, eh, cuál sería el camino que siguen esas bolas? Entonces, eh, lo que pasa es, o sea, el agua se comporta exactamente igual y un momento, porque ya ahora sí, tenía el micrófono y bueno, en fin. Entonces, si ustedes sueltan esas eh, bolitas, ¿verdad? En la parte más alta de la montaña, por decirlo así, o de la colina en la que están, entonces ellos van a seguir la línea de máxima pendiente. Y esa línea de máxima pendiente es la línea perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, es exactamente el mismo razonamiento de por qué si nos devolvemos acá, las líneas de flujo van a seguir una dirección perpendicular a las líneas equipotenciales. Y las líneas equipotenciales entonces son como la analogía de las curvas de nivel en un mapa topográfico. Entonces, eh, esto tiene una explicación matemática, no vamos a entrar muy en detalle de esto, pero digamos, eso proviene de la derivada de la posición y entonces las líneas de flujo igual a envolvente de los vectores de velocidad, siempre son tangentes a esa línea. Y digamos, entre las líneas A, B, C, digamos, son tres partículas diferentes en un instante t1, digamos, si digamos el tiempo no cambia, entonces ellas seguirían esta trayectoria tangente a la línea de flujo en un instante. Lo que sucede es que si el flujo cambia con el tiempo, digamos, aquí eso es ajá, otra forma de analizarlo, entonces digamos, si yo tengo un flujo que no es permanente, lo que sucede es que la línea de flujo va a ir cambiando con el tiempo y entonces va a seguir más o menos este camino de A punto 2 a punto 3 tangente a las líneas de flujo en el instante. Entonces, ahora, eh, vamos a ver un esquema de otra red de flujo, digamos que es bastante conveniente para nosotros en el sentido de, por ejemplo, infraestructura hidráulica. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una estructura, por ejemplo, puede ser una presa, las líneas equipotenciales que están marcadas acá en negro, y digamos, las definimos como isolíneas de puntos de energía, o sea, todas estas líneas, si yo mido la energía sobre cada una de ellas, por ejemplo, vamos a tomar esta de acá, segundo. Si tomamos esta línea, por ejemplo, yo mido la energía, entonces como son líneas equipotenciales, eh, ellas pues van a tener la misma energía sobre toda la línea, entonces así en cada una de ellas. O sea, si yo sé cuánto es la energía en este punto, pues quiere decir que la energía es igual sobre toda la línea. Y las líneas de flujo, entonces, digamos, como pasa el punto de mayor energía a menor energía, pues circularía de izquierda a derecha la pantalla en una trayectoria perpendicular a las líneas de equipotenciales o isolíneas de energía. Ahora bien, si ustedes, digamos, esta represa fuera lo suficientemente larga, en algún momento
cerca del centro, estas líneas lo que forman son cuadrados acá. Entonces esto convierte la situación bastante, digamos, más fácil de analizar. Y obviamente si estamos hablando de un régimen permanente, entonces como vimos anteriormente, si es un régimen no permanente, o sea que la trayectoria cambia con el tiempo, entonces pues el análisis se vuelve más complicado. Em, entonces aquí está lo que les decía, que en algún momento lo que se van a formar son cuadrados y esto simplifica bastante el análisis. Entonces, en el caso ya de un área, de una cuenca, o sea, un área más grande y un área, pongámoslo, topográfica, eh, entonces yo voy a tener puntos que se llaman áreas de recarga y área de descarga. Entonces, el área de descarga es donde van a terminar o salir las líneas de flujo. Ahorita entramos más en detalle acerca de qué es flujo local y regional, pero este mapa corresponde a esta cuenca de acá, o a bueno, sí, es una pequeña cuenca. Entonces, las áreas de descarga del flujo en la vida real, pues son los ríos, ¿verdad? En este caso, los nacientes, los manantiales, etcétera. Y entonces vamos a ver aquí bueno, esta es la superficie freática, nada más para tenerlo en cuenta. Y vamos a tener acá diversos tipos de flujos. Entonces tenemos flujo local y flujo regional. Cuando nosotros tenemos flujo regional, lo que quiere decir es que el movimiento de agua va a compartirse de una cuenca a otra. Entonces, digamos que estas son dos cuencas a la par. Ven que se están divididas por la topografía, ¿verdad? Si uno traza un parteaguas acá, pues tendríamos dos áreas diferentes. Y entonces, a veces, pues yo voy a tener flujo local y que nada más, digamos, es el flujo que eh, circula dentro de la misma cuenca y un flujo regional que va de una cuenca a otra, también se puede observar acá, digamos, se comparte. Entonces, no necesariamente, digamos, cuando uno habla de agua subterránea, la frontera, que eso lo vimos al puro principio del curso, la frontera física, digamos, en el exterior del parteaguas, va a coincidir con la frontera eh, digamos, del flujo subterráneo. Entonces no siempre es así. Entonces, en el caso de que nosotros abriéramos un pozo, por ejemplo, esta región de acá, ahorita lo voy a poner ya ubicado el pozo, entonces vean, analícenlo, dependiendo de donde yo ponga el pozo, pues voy a tener flujo que yo sé que es de la misma cuenca, que es el local, o vamos a poder observar que tiene un flujo que se comparte, o sea que es un flujo regional, entonces que viene de una cuenca a otra. Entonces, por ejemplo, este pozo en A solo está recibiendo agua de un flujo local, pero si yo lo pongo más abajo, por ejemplo, si yo hubiera extendido o coloco un poco más profundo y más hacia la derecha mi pantalla, va a estar captando el flujo regional. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta que no necesariamente el agua que ustedes están bombeando proviene de flujos siempre regionales. Ahora bien, yo puedo graficar el potencial hidráulico en cualquier punto de la red por medio de estos pozos de observación. Entonces, digamos, em, en esta red de flujo conocemos el nivel de agua en el punto B y entonces yo podría inferir el flujo, perdón, la altura en el punto A y en el punto C. Esto mediante una línea horizontal
que une los tres tubos, por decirlo así, porque están localizados en una línea de igual energía. Entonces ya se sabe que, digamos, si yo ya sabía la altura en B, puedo, in- por lo tanto, inferir la altura en A y en C. Ahora bien, ahora no disponemos de la misma indicación en ningún otro pozo, pero sí de la superficie freática. Entonces, ese es el caso más apegado a la realidad, ¿verdad? Ustedes van a abrir un pozo y pues no saben dónde está la línea equipotencial, pero yo puedo saber hasta dónde va a subir A y después puedo saber la altura del agua en C si está en la misma superficie freática. Entonces, como A y C están en la misma línea equipotencial, deben tener el mismo nivel y luego ya podemos dibujarse la altura en A. Entonces, aquí estaría. Ustedes ya saben que C está localizado en la superficie freática y está en la misma línea equipotencial. Entonces tiran una línea horizontal que le une el punto, digamos, el punto C con el tubo y hasta ahí es lo máximo que se levantaría la línea o la altura del agua en el tubo. Después ya vamos a cambiar hacia la componente vertical del movimiento. Tenemos áreas de recarga en la vertical. Eso quiere decir que el flujo va abajo, digamos hacia abajo, de menor potencial, en áreas de descarga a mayor profundidad, a mayor potencial. Entonces, sin conocer la red de flujo por la observación de una pareja de sondeo, se puede deducir si estamos en un área de recarga o de descarga. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta pareja de sondeos, o sea, son pozos de observación, se puede saber que es un flujo descendente porque a medida que vamos avanzando hacia el lado derecho de la pantalla, vemos que va descendiendo la altura del agua dentro del tubo. Entonces eso se le conoce como flujo descendente y estamos en un área donde el flujo se va moviendo hacia el lado, vamos a ponerlo así, del lado izquierdo al lado derecho de la pantalla, podemos decir que es un área de recarga. Ahora, si los dos niveles están igual, pues no hay flujo vertical. Y si el flujo, por ejemplo, en este caso es un flujo descendente, o sea, perdón, ascendente, donde del lado izquierdo está a una altura menor que el derecho, entonces vamos a observar ahí el área de recarga. Esa es la componente, anteriormente vimos la componente vertical, ahora vamos a añadir la componente horizontal del movimiento. Y lo que vamos a querer demostrar acá es la pérdida de potencial hidráulico a lo largo de la línea de flujo, que comienza aquí en 0. Entonces, lo que se hace es dibujar la altura del agua a lo largo de la línea de flujo en los puntos 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Acá. Y bueno, para eso hay que suponer tubos, ¿verdad? De observación. Y esos tubos también se les llama tubos piezométricos, o sea, actúan como medidores de presión, digamos. Y ahora señalamos los puntos en que cada equipotencial corta la superficie freática. Entonces, por ejemplo, acá estos son los puntos rojos, ¿verdad? Donde la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a cortar el nivel freático, que es este de acá. Y pues ahora ya ustedes saben que lo que hay que hacer es tirar la línea horizontal desde el punto donde toca el nivel freático hasta el tubo
y esa es la altura que va a ir alcanzando. Entonces eso se repite para todos los tubos y ya se podría dibujar el perfil de pérdida de potencial hidráulico a lo largo del tubo al unir todas las, hasta donde llega la altura de los tubos, en este caso, que si lo volvemos a ver acá es esta línea verde, y esta línea verde es el perfil de pérdida de potencial hidráulico a lo largo del flujo. Em, entonces, para ir concentrándonos aquí en los nombres, si yo tengo un mapa de líneas equipotenciales, se llaman líneas isopiezométricas. Y para abreviar esta palabra tan larga, se le puede decir isopiezas. Y entonces básicamente estos son como curvas de nivel, pero de la superficie freática. Entonces, digamos, acá tenemos una vista, digamos, desde arriba, ¿verdad? De este mapa. Y vamos a ver que las líneas de flujo también deben ser perpendiculares a las equipotenciales o isopiezas. Y tenemos el mapa para un acuífero libre y uno confinado, que es el libre y el confinado. Y el resultado es exactamente el mismo, digamos. No quiere decir que todos los acuíferos van a tener exactamente el mismo mapa, sino que se van a comportar de una forma similar. La diferencia es que en este caso, digamos, la línea hasta donde se levanta la altura del agua, ¿verdad? El nivel del agua, se le llama superficie piezométrica porque está bajo presión, y acá esa altura se conoce como superficie freática y está a presión atmosférica. Eh, entonces acá si yo trazo las líneas de flujo, entonces las tengo que trazar perpendiculares a las líneas isopiezas acá. Entonces vean que se comporta similar. Y vamos a analizar acá dos posibilidades que puedan suceder. Voy a mostrarlo todo, que es más sencillo de explicar viéndolo. Segundo, se me queda pegado cuando tengo el puntero. Voy a ponerlas todas para mí más sencillo. Ok, entonces, cuando no hay variación de potencial hidráulico en la vertical, el flujo es horizontal y las superficies equipotenciales son superficies curvadas verticales. Después, cuando el potencial hidráulico varía en la vertical, el flujo tiene componente vertical y las superficies equipotenciales son superficies curvadas. Entonces, en este caso, eh, estos son los mapas correspondientes a estas situaciones. Entonces, los mapas son iguales, pero no reflejan la misma realidad, porque si el flujo es horizontal, el plano aporta toda la información, mientras que en este caso el plano aporta solo parte de la información. O sea que, por ejemplo, acá nosotros vamos en una superficie freática, sea, digamos, en un acuífero libre, la forma es más complicada acá que en un acuífero confinado. Entonces, eso es importante porque la forma en que se analice esto matemáticamente, pues va a ser sí, más complicada en este caso libre que en el confinado. Entonces, si vemos la proyección del mapa para ambas, pues el mapa se ve similar. En este caso, la superficie piezométrica está más arriba del acuífero, digamos, de las superficies equipotenciales en un acuífero confinado, o sea, no coinciden. En un acuífero libre, la superficie freática coincide con
con los planos de las superficies equipotenciales. Y vean que estos son como cilindros los que se forman acá. En cambio acá, estos son, ya es una figura más complicada, digamos, donde es como un cono cortado, ¿verdad? Más o menos. Eh, entonces va a variar el área, ¿verdad? Con la altura. Bueno, o sea, las dos varía, pero la forma, me refiero, de la superficie. Y entonces, en un acuífero confinado, con esta proyección del mapa, yo puedo hacer más precisa en los análisis que en un acuífero libre por esta situación que estamos observando acá. Cambiando un poquito más, porque tengo la función de compartir. Un segundo. Hoy no sé, no me está saliendo el video tan bien. Vamos a ver, reanudar. Entonces esperemos que se haya visto todo eso. Vamos a ver, el trazado de redes de flujo con permeabilidad distinta se debe hacer en computadora, digamos. Normalmente el suelo no, o sea, no es parejo, ¿verdad? Entonces va a tener diferencias en la permeabilidad dependiendo del área donde estemos. O sea, hay regiones donde el suelo es bastante homogéneo y otras no. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, los cuadritos blancos, que serían casi todo, tienen una conductividad hidráulica de 1 metro por día, los rosados acá de 0,05 metros por día. Y vean que esta conductividad hidráulica cambia la geometría de las líneas equipotenciales y de flujo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la línea de flujo tiene que atravesar el material de baja conductividad, que es el rosado, la refracción busca un recorrido lo más corto posible a través de él. Entonces, aquí está. Vean cómo se expanden. Y en este caso, la red, en el caso verde, digamos en el cuadrito verde, que la conductividad es más alta, la red se deforma y las líneas de flujo buscan el material de mayor conductividad hidráulica. Entonces, ellas van a trazar, o sea, tratar de pasar más bien por los puntos verdes, por el área verde, y lo que tienen que hacer es comprimirse o refractarse para conseguir el recorrido más largo a través de, este, de esta área. O sea, lo que quiere hacer el agua es alcanzar o gastar el mayor tiempo de su recorrido dentro de la superficie verde. Ahora vamos a hablar de la ley de Darcy, que la ley de Darcy, bueno, ustedes lo van a tener que también estudiar bastante en drenaje. Lo que nos dice es que tenemos un caudal que es igual a una constante multiplicada por una sección, un área, multiplicado por un delta H entre un delta L. Vemos que acá tenemos una especie de pendiente y K, tenemos una K que es una permeabilidad o conductividad hidráulica. Y entonces, digamos, al ya poner esto en términos de lo que hemos venido estudiando, en este caso, tenemos que Q, tenemos un caudal entre sección, o sea, un caudal unitario, por decirlo así. Eh, Tenemos K es una conductividad eléctrica o permeabilidad, y dH de L es un gradiente hidráulico expresado en incrementos infinitesimales. Entonces, el movimiento de agua o el caudal, perdón, nos queda expresado según la ley de Darcy igual a Q, que es igual a una K entre, perdón, negativa, que es la conductividad, entre dH por dL.
Y la velocidad real y velocidad de Darcy, tenemos que un caudal es igual a la sección por velocidad, o sea, eh, cuando ya lo analizamos con la velocidad de Darcy, la velocidad va a ser igual a caudal entre una sección y una velocidad real va a ser igual a velocidad de Darcy entre la porosidad eficaz. Entonces, em, vemos que esta ley de Darcy, pues, no se aplica a todos los casos, o sea, tiene limitaciones, que eso es importante conocerlo para cuando ustedes hacen análisis. Entonces, por ejemplo, número uno, la K no depende solo del medio poroso, sino también del fluido en el que se está estudiando, ¿verdad? Entonces, K va a ser igual a una K minúscula, que es la permeabilidad intrínseca, por un peso específico del fluido gamma, por la viscosidad dinámica del fluido. Después, la relación entre el caudal y el gradiente hidráulico no siempre o no es lineal, y lo que sucede es que si K es muy baja, por ejemplo, en el caso de las arcillas, donde se puede decir que el caudal es cero si el gradiente no es muy alto, o sea que vamos a tener un movimiento cero, un caudal cero. Y si ya esa agua circula a una velocidad alta, se puede expresar o generalizar la ley de Darcy, igual como la habíamos visto, pero elevada a un exponente que es distinto de uno, o sea, que es mayor. Y esto sucede en los alrededores de captaciones, que entonces no se puede aplicar la ley directamente, sino que hay que elevarlo a un exponente. Eso sería todo para este tema de, eh, eh, un segundo, por favor, se me quedó, de cómo se mueve el agua en el suelo. Y en el siguiente tema, pues vamos a ver un ejemplo de cómo hacer cálculos y ya para qué se utilizan los pozos de observación y cómo se pueden hacer estos análisis. Muchas gracias.